Bienvenida, bienvenido a la clase 6 de membrana plasmática. Los resultados de aprendizaje de esta clase son aplicar el concepto de transporte de membrana mediante esquemas, imágenes y análisis de texto, en que revisaremos los contenidos de función de la membrana, estructura de la membrana plasmática. Está esta actividad de activación de conocimientos previos, puedes pausar y completar la actividad para comparar a continuación. Revisar estos conceptos de activación de conocimientos previos, hay que recordar que la membrana plasmática está compuesta principalmente por fosfolípidos, ¿cierto? Estos componentes con características anfipáticas que le dan mucha fluidez a la estructura, y esta fluidez está regulada por el colesterol. Aparte de estos dos lípidos, la membrana plasmática está constituida por proteínas que pueden estar unidas a carbohidratos, al igual que algunos fosfolípidos también pueden estar unidos a carbohidratos, formando una capa externa llamada gluco o glicocáliz. La función de la membrana plasmática, además de aislar el contenido interno del externo, permite el transporte, ya sea a través de componentes de la misma membrana, o a través de la membrana, o con deformación de la membrana, como verán en la siguiente, en esta unidad. Ahora, la membrana celular o membrana plasmática es el límite de la célula. Le permite aislar el contenido interno y diferenciarlo, tener características propias de lo que está a su alrededor o líquido extracelular. Además de la membrana plasmática, está compuesta por fosfolípidos y ser una bicapa fosfolipídica. Los organelos, es decir, estructuras internas de la célula, están compuestos también por bicapa fosfolipídica. De hecho, esto apoya lo que es la teoría endosimbionte, que pudieron revisar en clases anteriores, ¿cierto?, por este concepto de Luca. ¿Qué funciones presenta la membrana celular? Como ya se mencionaba, es el límite de la célula, es decir, es una barrera, pero es una barrera semipermeable, es decir, permite un paso selectivo de componentes, permite el paso de pocas moléculas y mantiene su contenido, ¿cierto?, de organelos, solutos, en su interior para mantener su homeostasis. Además de una barrera, permite la protección de sus componentes internos. Ya se mencionaba en la diapositiva anterior que los compartimentos internos, los organelos, están compuestos por una bicapa fosfolipídica. Además, es una barrera semipermeable, es decir, esto permite el ser, ¿cierto?, atravesada por ciertos componentes, directamente a través de los fosfolípidos, como verán en las siguientes clases, o a través de proteínas o con deformación de la membrana. Esto implica que existe un transporte desde y hacia los dominios subcelulares, es decir, desde el interior de la célula hacia el exterior y viceversa. Además, permite el reconocimiento celular a través de receptores, que permite captar señales de determinadas moléculas y enviar los mensajes al interior del citoplasma, que significa lo que es la transducción. Tiene receptores, además la capa que repasaremos hoy día del glucocáliz. Además, las mismas proteínas que están formando parte de la membrana también tendrán un rol de anclaje al citoesqueleto, mantener la forma celular e incluso deformar la célula para permitir la movilidad celular, movilidad o motilidad. Las mismas proteínas de la membrana, además de ser puntos de anclaje y participar en la movilidad y ser receptores, también pueden formar lo que son puertas o uniones gap, es decir, permiten lo que es la comunicación y transporte. Y las mismas proteínas de membrana, ¿cierto?, parte de la membrana plasmática, también participan en uniones entre célula y célula. La membrana plasmática ha sido llamada un modelo de mosaico fluido. En 1972, como se indica en la diapositiva, los investigadores C.J. Singer y G.L. Nicholson desarrollaron y plantearon el modelo de mosaico fluido y que es aceptado y mantenido hasta la actualidad. ¿Qué significa ser un mosaico fluido? Obviamente, como repasaremos y hemos visto anteriormente, se presenta fluidez dentro de la estructura de la membrana gracias a la presencia de los fosfolípidos. Y es un mosaico porque, a pesar de que la mayor composición de la membrana plasmática son los fosfolípidos y le da un aspecto homogéneo, otro de sus componentes son las proteínas, carbohidratos, que le da cierto este aspecto ya no homogéneo, un aspecto cierto de tener estas sustancias, estos componentes que son las proteínas y los carbohidratos, incrustados de forma desordenada en la membrana, o que son parte de esta membrana, y le da este aspecto de mosaico, como los mosaicos de las mesas, que son irregulares.
Por lo tanto, según el modelo, cada membrana consta de un mosaico o diferentes proteínas que de hecho no es estático. Vamos a ver que la membrana presenta movilidad gracias a los fosfolípidos y que una proteína que puede estar en un momento en esta posición, luego de ciertas horas y ciertos días, puede estar de hecho en otro punto de la membrana plasmática, ya que el movimiento constante de los fosfolípidos y cierto, su consistencia fluida le permite cierto, esta movilidad entre sus constituyentes y aspecto constante no homogéneo y que no obedece a un patrón. Uno de los componentes importantes, como ya se mencionaba, son los lípidos, específicamente los fosfolípidos que forman esta bicapa. Los fosfolípidos, como se muestra en el esquema, se disponen como una doble fila en que los ácidos grasos se disponen unos contra otros. Hay que recordar que los ácidos grasos representan las colas hidrofóbicas de esta estructura, es decir, rechazan el agua. Y en cambio, las cabezas de los fosfolípidos representan la parte de la estructura hidrofílica que puede interactuar con el agua fuera de la célula o líquido extracelular y con el agua o solvente en el interior de la célula o citoplasma. Por lo tanto, esta disposición en bicapa es una disposición natural según las propiedades de estos fosfolípidos. Esta propiedad anfipática o anfifílica, lo que permite que naturalmente se dispongan en una bicapa o cierto, una forma de micelas. Como se menciona en la diapositiva, aproximadamente el 75% de los lípidos que constituyen la bicapa son fosfolípidos. Los otros lípidos son el colesterol, que tienen un rol importante en las fluidez de la membrana. Así como los fosfolípidos aportan mucha fluidez por las propiedades de las colas hidrofóbicas o ácidos grasos, el colesterol, que se encuentra inserto entre las colas de ácidos grasos, también aportan a regular la fluidez disminuyéndola. Y el 75% de estos lípidos son fosfolípidos. Em, Como ya se mencionaba, la cabeza de fósforo, como se ve a continuación en la siguiente diapositiva, le da esta propiedad hidrofílica que interactúa con el agua y las colas de los ácidos grasos, ¿cierto?, rechazan el agua. Estos fosfolípidos también pueden estar unidos a carbohidratos, formando lo que son los glicolípidos. Em, sí. Como ya se mencionaba antes, la cabeza de los lípidos, que está constituida por un alcohol llamado glicerol, unido a un grupo fosfato, le permite tener esta propiedad de interaccionar con el agua o cierta propiedad hidrofílica, y ambos ácidos grasos, como son ciertos derivados, o sea, son parte de estos conjuntos de moléculas llamadas ciertos lípidos, rechazan el agua, es decir, tiene un carácter hidrofóbico o lipofílico. Em, Uno de estos ácidos grasos es saturado, como se muestra en el esquema, ¿cierto? O ácido graso 1, y el segundo ácido graso es insaturado, en que puede presentar un doble enlace en su estructura o más de un doble enlace, y eso le aporta fluidez a la estructura. El ácido graso saturado, de hecho, puede interactuar con el colesterol que se encuentra, ¿cierto?, embebido entre medio de los ácidos grasos de la bicapa, y la interacción con el colesterol aporta rigidez a esta estructura de la bicapa, ¿cierto? Permite que sea un poco más rígido y no tenga cierta tanta fluidez en caso, ¿cierto?, que la temperatura sea alta en el ambiente de la célula. Ahora, además de la misma cierta propiedad de estos ácidos grasos que sean insaturados, que aporta fluidez a la membrana, también van a haber otros factores que van a aumentar la fluidez de la membrana, como la temperatura. La temperatura, ¿cierto?, puede influir en que la membrana plasmática se comporte como un cristal líquido, más fluido, en que las cadenas hidrocarbonadas y los ácidos grasos sean más móviles, o cierta temperatura cierto, es baja o adecuada para la célula, va a tener cierto, esta membrana plasmática un aspecto más parecido a un gel, a un sólido, en que estas cadenas hidrocarbonadas van a ser más rígidas. Así que podemos encontrar la membrana plasmática en estas dos fases, gel y cristal fluido. Em, Además, cierto, los fosfolípidos, ya se mencionaba anteriormente que es un modelo de mosaico fluido, aparte este factor de la temperatura que va a disminuir o aumentar, va a afectar a la fluidez. Esta misma, cierto, estructura de ácido graso insaturado que impide la empaquetación, es decir, que interactúe y forme enlaces con otros ácidos grasos adyacentes,
le permite tener fluidez y movimiento. El colesterol interactúa con los ácidos grasos saturados y se disminuye la fluidez, como ya se mencionaba, pero gracias a esta fluidez, los fosfolípidos pueden presentar tres tipos de movimiento, ¿cierto? De mayor probabilidad que se encuentre en este movimiento, a menor probabilidad está la rotación sobre su propio eje, en que el fosfolípido gira sobre su propio eje en su misma posición en que se encuentra. La flexión, que es un movimiento lateral de las colas de ácidos grasos. La difusión lateral, en que un fosfolípido cambia de lugar con otro que está, cierto, al lado adyacente. Y el movimiento menos común es el movimiento de flip-flop, como se menciona, rara vez ocurre, en que el fosfolípido de una capa intercambia de lugar con el fosfolípido de otra capa. De hecho, es de menor probabilidad de ocurrencia o rara vez ocurre, ya que este intercambio de lugar ocurre cuando está siendo reemplazado un fosfolípido por otro, ¿cierto? La membrana envejece, tiene que, ¿cierto?, sufrir reparaciones, y gracias a este movimiento flip-flop se puede, ¿cierto?, intercambiar un fosfolípido. Todos estos movimientos en conjunto, rotación, flexión, difusión lateral y flip-flop, como ya se mencionaba anteriormente, le da este movimiento y fluidez a la membrana. De hecho, el mismo movimiento de rotación, flexión, difusión lateral, también influyen en la movilidad de los otros componentes, en la movilidad de las proteínas, por ejemplo. Y dentro de estos componentes de la membrana, a pesar que los fosfolípidos son los más abundantes dentro de la estructura de la membrana celular, las proteínas quizás son menos abundantes en número, pero son más abundantes en masa, ¿cierto?, en tamaño, como se puede apreciar en la diapositiva. En general, se destacan proteínas encontradas en la membrana, que son las proteínas integrales. Son proteínas que, como se destaca ahora en la diapositiva, ¿cierto?, estas estructuras azules grandes, atraviesan la membrana, están inmersas, están embebidas en la bicapa fosfolipídica, y en el caso de proteínas transmembranas, sus dominios, es decir, los extremos, se asoman por ambos lados de la capa. Algunas de estas proteínas integrales pueden estar unidas a carbohidratos, como se muestran, por ejemplo, en el caso de esta proteína integral receptora, y que es parte del glucocáliz. Este carbohidrato no tendría que estar hacia el interior. Y las proteínas periféricas, que se encuentran levemente embebidas en la membrana o pueden estar en la periferia, ¿cierto?, a un lado de esta bicapa, hacia el lado interior o citoplasmático, o hacia el lado exterior, esta no es una proteína de periférica por si acaso, o se puede encontrar acá en la cara exterior de la membrana. De hecho, pueden estar embebidas, integradas parcialmente, o separarse fácilmente, por ejemplo, si es una proteína enzimática, una proteína señal interna de la célula que tiene que desacoplarse y enviar un mensaje interno. O si está anclando, por ejemplo, filamentos, proteínas del citoesqueleto, si es parte de una unión celular. Algunas de las funciones de estas proteínas de membrana, según la naturaleza proteica, esta naturaleza va a determinar su función. Pueden haber proteínas canales, proteínas transportadoras. Por ejemplo, estas proteínas integrales de membrana transmembrana son proteínas canales, ¿cierto? Tienen un polo en el centro que permite el paso a componentes, son transportadoras. También pueden ser receptores, como esta proteína que tiene un sitio de unión. Pueden tener una función enzimática, como esta proteína periférica, o la misma proteína receptora también puede ser una proteína enzimática. Una función no excluye la otra. O de anclaje del citoesqueleto, como esta proteína periférica, o marcadores de identidad de la célula, como ocurre con esta glicoproteína, en que este oligosacárido va a estar en la cara externa de, de la célula, hacia la cara que está expuesta hacia el líquido extracelular, y que en conjunto con los glicolípidos que veremos a continuación y también mencionamos antes, van a formar esta capa adicional, esta capa externa, llamada glucoglicocálice. Como ya se mencionó anteriormente, las proteínas también tienen movilidad, el mismo movimiento de los fosfolípidos adyacentes, este movimiento de rotación, flexión y difusión lateral, permite también que las proteínas pueden girar alrededor de su propio eje, es decir, un movimiento de rotación, y también desplazarse lateralmente por difusión lateral a través de la membrana. Como mencionábamos antes, la membrana plasmática no es una estructura estática, la misma fluidez de los fosfolípidos permiten que haya un movimiento de sus componentes, así como esta proteína 1 puede estar en esta posición, en este momento, sacar una foto de la membrana plasmática horas después o días después, esta proteína podría estar en otra posición. Ya se mencionaba y se recordaba este componente de la célula,
el licocális o glucocális, que está compuesta por el conjunto de los carbohidratos o oligosacáridos que están unidos respectivamente a una proteína o lípido o fosfolípido, em, ¿cierto? Denominándose estos componentes respectivamente como glicoproteínas y glicolípidos. El licocális solamente se encuentra en la cara externa de la bicapa fosfolipídica, nunca, ¿cierto?, se va a encontrar en el interior, ya que el objetivo de esta capa, una de sus funciones, es el reconocimiento celular, así que tiene que estar expuesta para ser reconocida por otras células u otros componentes de, por ejemplo, nuestro cuerpo. Hay que recordar que en el caso, por ejemplo, de los glóbulos rojos, eh, algunas glicoproteínas determinan el grupo sanguíneo, el conjunto, ¿cierto?, de grupos sanguíneos del sistema ABO. Y también otra glicoproteína participa en lo que es la determinación del factor RH. Entonces, nuestro cuerpo, de hecho, puede reconocer los glóbulos rojos si son de un grupo sanguíneo determinado o un factor RH determinado, y rechazar el grupo sanguíneo que no pertenece a nuestro mismo grupo. Así que tiene una función, de hecho, de reconocimiento celular o identificación celular, también de receptores. En el caso de algunos organismos permite la adhesión celular o evitar la fagocitosis, ya que, por ejemplo, este glicocális o glucocális está presente en células animales y también en células procariontes, es decir, en las bacterias. Y de hecho, el glucocális impide que sea fagocitada por células de nuestro sistema inmunitario como los macrófagos. ¿Dónde podemos encontrar este cierto glicocálido o glucocális? Como ya se mencionaba recién, glóbulos rojos presentan glicoproteínas, y también acá en la figura a la derecha se encuentran estas microbiosidades, estas proyecciones de la membrana plasmática del citoesqueleto, en que estas estructuras como filamentos son los oligosacáridos que están unidos a proteínas y lípidos formando parte del glucocális. También, debido a que el glucocálido está compuesto de carbohidratos, estos carbohidratos también participan en mantener la hidratación externa de las células. Eso es todo. Te invito a revisar esta actividad de este video en que se muestra una representación de la bicapa fosfolipídica y realizar, obviamente, tus consultas a tu profesora o profesora de cátedra.